La necronarrativa mexicana a la que has hecho un libro y me encanta ese libro porque me parece que hay que empezar a debatir sobre estos temas, sobre ese tema que además está como invadiendo la literatura toda, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que hay las mujeres, las feministas, las nuevas escritoras, pareciera ser que no tocan la novela negra, pero por supuesto que abrevan de ella para hablar de los feminicidios, de las desapariciones de las mujeres. Entonces, en ese caso, tú hablas de una necronarrativa como la experiencia del dolor en un país atravesado por el dolor, ¿verdad, Magali? Y pues muchísimas gracias, Mónica, por este espacio y como siempre en tu periódico, en tu espacio de difusión. Las necronarrativas es un término al que llego precisamente por la observación de cómo se va permeando los discursos artísticos de las diversas manifestaciones de violencias. Entonces, muy particularmente con las violencias acrecentadas durante la llamada guerra contra el narco y cómo se fue reconfigurando los discursos, pero también las vidas de las personas, ¿no? Eso es prácticamente. No se te escucha. Y entonces, el libro hace una revisión y es una propuesta, como una ruta crítica de buscar y de leer, no nada más la cuestión literaria, sino ojalá, y eso es algo que se me quedó ahí, otros discursos como la pintura, ¿no? La portada de este libro que es editado por el Colegio de San Luis, en coedición con la Universidad Veracruzana. La portada es de Luis Vargas, es un artista de Guerrero. Yo llego a él, ¿no? A través de internet y veo sus imágenes y que son imágenes devastadoras, muy crudas, que nos recuerdan a la época oscura de Goya, ¿no? Y todas las imágenes tienen que ver con, por ejemplo, violaciones del ejército hacia mujeres, los decapitamientos, en fin, todas estas escenas terribles, las que de pronto nos saturamos como mexicanos, como latinoamericanos, pero muy particular como mexicanos, llegamos a un punto de saturación que no nos ha permitido quizá, ¿no? Tomar el tiempo, porque todo ha sido en un periodo de un poco más de 10 años, para tomarnos el tiempo de analizar estos discursos y su impacto. Por ejemplo, el léxico, ¿no? El léxico en nuestro uso, el no querer ver también esto y el que polémicas incluso entre escritores, entre escritores que dicen, no, yo no voy a dedicarle ni una letra al tema del narcotráfico, ¿no? Como el dramaturgo Pilo Galindo, u otros escritores como Elmer Mendoza, que dice al contrario, ¿no? Yo voy a hablar de lo que me cruza, lo que me atraviesa y a mi ciudad y a mi entorno y a mi comunidad. Y también en el caso de las mujeres, que las escritoras que desde el periodismo, las cronistas, las que están haciendo eh, militancia de alguna forma, por decirlo, evidenciando y sacando a la luz todas las historias. Entonces, bueno, ese es el panorama. Ahora, el libro se compone de dos focos geográficos, ¿no? Ciudad Juárez, como lo llamó el poeta Sicilia, el epicentro del dolor, y Veracruz como un estado que replicó de manera contundente varias dinámicas que pude observar desde mi propia experiencia en Ciudad Juárez y después, bueno, acá con una situación particular de desgobierno, de abandono de gobierno y de crímenes de lesa humanidad que siguen sin resolverse y sin atenderse en este estado. Claro, está Guerrero también, ¿no?
Digo, Guerrero, claro, claro, que no sí. lo tratas, pero está también Guerrero. En ese aspecto, a mí me resulta, ayer decía un periodista argentino que dentro de 12 años, más o menos, toda Latinoamérica se va a tener que enfrentar al narcotráfico y va a tener que hacer algo unida, digamos, ¿no? Pareciera ser que tú dices, bueno, los mexicanos, pero yo como Argentina veo que cada vez se está expandiendo más esto y que esto se está haciendo como un dolor continental. Definitivo. Y creo firmemente en que no podemos como bajar la guardia y decir, pues esto es lo que hay y así hay que vivir. O sea, tenemos que mantenernos en una actitud de resistencia y creo firmemente en que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene este carácter de resistencia y además una cierta obligación, digo, sin caer en cuestiones de esta cosa social, o sea, pero sí tiene una obligación de, de evidenciar y de ser también como una especie de visionario que permita unir a las personas a través de la reflexión del efecto estético, ¿no? Porque a mí también, bueno, me interesaba destacar cómo, si bien los temas son cruentos, violentos, etcétera, cómo la literatura tiene esta capacidad de transformarlo en poesía, en el lenguaje poético, ¿no? Porque me remonto igual a otras literaturas del dolor como las que nacen tras el Holocausto. Eh, Digo, cuántas obras literarias que han hablado desde África, desde Asia, de todas las situaciones aberrantes y casi de extinción entre los mismos seres humanos. ¿Cuáles son los libros en los que te basas? ¿Qué libros analizas? ¿Qué libros te sirvieron de inspiración para tu ensayo? Bueno, hay dos o tres autores nada más para concretar, ¿verdad? Pero bueno, el libro de Cristina Rivera Garza es muy importante porque ella, ¿Cuál eh, libro? necroescrituras, las necroescrituras, bueno, si bien ella no aborda como esta parte de las violencias sociales que en las que yo sí hablo, ¿no? De las necronarrativas, porque en narrativas entra todo, ¿no? Bueno, ella habla de la fragmentación y del uso de los discursos varios que se van fragmentando y que se van reapropiando otros, ¿no? Sobre todo en un entorno de Internet. Y a su vez hay un filósofo, Membe, africano, ¿no? Que él habla de la necropolítica y también él a su vez se está basando en la biopolítica fulgenciana, ¿no? Entonces es como esta suma de reflexiones en donde el tema central va a ser el poder en sus varias fases y en donde va a haber un grupo o bien una comunidad o bien, bueno, una comunidad como las mujeres, como los transexuales o los niños, ¿no? Comunidades más vulnerables a otras y estas otras fuerzas que pueden estar representadas por gobiernos dictatoriales, por ejércitos, por narcotráfico, grupos delincuentes organizados, por empresas, ¿no? Macroempresas que van en contra pues de un bienestar en el mismo paisaje, en la ecología, y en los pueblos y en las culturas y en las identidades. Entonces, creo que aquí la discusión sigue siendo el tema del poder, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención en tu libro y en algunos libros es esta cosa que siempre tenemos los ciudadanos, que es ir a vivir al campo. Ir a vivir al campo pareciera ser que es lo tranquilo, lo bueno, y sin embargo en México es absolutamente contrario, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que el campo lo manejan los narcos, y que viviendo
por ejemplo, en Jalapa, que viviendo en Juárez, que viviendo en la misma Culiacán que he conocido, que es una ciudad fantástica, pareciera ser que uno vive en el medio del peligro, ¿verdad? Y me encanta que tomes este tema, porque es como el fin de las utopías rurales, ¿no? Ujú. De hecho, es algo sobre lo que estoy trabajando, los reacomodos sociales en los grupos neo, neoecológicos, estos grupos de personas que, como bien dices, escapan de la ciudad, ¿no? De las grandes urbes para buscando otra forma de vida. Es posible otra forma de vida, es posible, pues sí, de alguna forma vivir al margen del sistema, incluso es sistema escolar, laboral, de todo, ¿no? Aquí vemos alrededor de Jalapa grupos así que tienen tiempo y que están configurados por gente muy heterogénea, porque hay extranjeros y hay de todo, ¿no? Entonces es bien interesante verlo y cómo las utopías, pues de pronto se vuelven distopías, porque al parecer no hay como manera de escapar de todas estas opresiones de control del mercado de una forma de gobierno coludida, inevitablemente muy difícil de descolonizarse, ¿no? Entonces, eh, uno se pregunta, pues, ¿a dónde te tienes que ir a vivir? Y resulta que te respondes, pues, a donde me vaya va a estar igual y no me voy a ir a Finlandia, no me voy a Islandia, ¿no? O sea, esta es mi tierra y entonces viene una segunda etapa de resistencia y de lucha, ¿no? De decir, no, pues tenemos que defender el terruño o lo que va uno construyendo con otros grupos, ¿no? Y ahí desde la Ciudad de México, ahí está también las trincheras y desde cualquier otro rincón latinoamericano, porque ya parecería que aquello de un lugar de tierra del sueño, tierra del futuro, pues ya nos alcanzó otro momento histórico, ¿no? En el que no, es muy difícil vivirlo así. Tú que hablaste de Goya, se me ocurre que el narcotráfico y todo lo que está coludido con él parecieran ser monstruos que abrevan de la razón, digamos, ¿no? Son como esos monstruos que están todo el tiempo este, vigilándote, ¿no? Sí, exacto. Son unas otras formas de alienación y otras formas de, de zozobra constante, de amenaza constante, ¿no? De amenaza constante y cómo uno te vas acostumbrando, entre comillas, y siendo resiliente, ¿no? Siendo como eh, re, nos vamos transformando en esos otros seres en los que tú tienes que fortalecer. Y te lo digo desde esta casa, que ay, sí, qué bonito el campito, pero 3 veces han entrado a nuestro hogar y 2 veces nos han dejado sin computadora, que es nuestra forma de vivir, ¿no? La escritura, nuestra herramienta de trabajo importantísima, y lo dices, no, pues no me voy a ir a ningún lado. ¿Qué haces? Levantas bardas más grandes, cercos eléctricos, alarmas, no sé qué, y ahí sigues, ¿no? Como en esta lucha que parecería que más que armas, más suceden cosas, ¿no? Es como una paradoja. Le dedicas un capítulo a César Silva, a su obra, cómo analizas esta obra, cómo lo... Eh, sí, porque hablo de varios autores juarenses. En el caso de César, que da un salto de la poesía a la narrativa y gana, por ejemplo, con su primera novela, este premio de fronteras, de literatura de fronteras, con una novela pequeñita, Los Cuervos, pero altamente significativa, ¿no? Porque en el pretexto del personaje del vampiro, pues él está metaforizando los feminicidios de Ciudad Juárez. Y creo que literariamente hablando, y más que yo soy especialista en literatura fantástica, dediqué mucho tiempo de estudio,
uno de los valores para mí de la literatura fantástica en cualquiera de sus momentos, siglo XIX, siglo XX o ahora, XVIII, es que a través de estas símbolos y metáforas, los escritores podían tocar temas tabúes, podían tocar temas dolorosos para la sociedad y tener esa libertad de explorar precisamente los miedos, ¿no? Como decías, de estos monstruos de Goya, esos miedos y darles una forma, en forma de vampiro, en forma de fantasma, en forma de la nada, como el Orla, ¿no? Esa presencia nada más que está espiando y que está amenazando todo el tiempo. Y entonces, a través de esa representación de la palabra, poder hacerle frente a los miedos que podían ser miedo al extranjero, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo a todo lo que como seres humanos de alguna u otra forma estamos expuestos. Bueno, la última, ¿cómo te agarra este libro de ensayo? ¿Te agarra más madura? ¿Te agarra más comprometida con la realidad? ¿Te agarra con esta cosa de hay que luchar en la tierra de uno? ¿Cómo ves tu sentimiento frente al libro? Y era un libro que como yo necesitaba escribirlo en un momento en el que pues no das crédito de una cosa y otra cosa respecto a mi estado, a Veracruz, a mi lugar de origen, y en consonancia y siempre en contrapunto con lo que estaba sucediendo en el resto del país, ¿no? Entonces, fue un sumergirme, por ejemplo, en las notas periodísticas, en la investigación que implicaba entender los procesos sociales de lo que estaba ocurriendo, políticamente hablando también, y siempre en consonancia con lo literario, pues es mi rama, pero creo que lo literario no puede, al menos es personalmente yo ya no hago ensayo crítico únicamente metaliterario, ¿no? Tautológicamente, sino que abrevo de otras disciplinas. Entonces, eh, por ejemplo, dialogar con la filosofía, ¿no? Leer a los filósofos, hasta eh, por ahí también algunos, bueno, filosofía, psicología, antropología, era una necesidad y un interés intelectual de lograr con estos otros discursos comprender, ¿no? Comprender nuestra realidad. Sí, de todas maneras no me parece un libro tan académico, me parece que es un libro que podemos leer cualquiera, me parece. Qué bueno. Gracias por eso, porque la verdad que el sentido era no cerrarlo a un libro académico, ¿no? Me alegra escuchar eso. Gracias, Mónica. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista. Gracias.